están? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol Infinito junto a Jaime Macías, donde, bueno, estamos de regreso después de la pausa de la fecha FIFA en la antesala de la Champions League y bueno, jornada muy intensa tanto en España, sobre todo, como en Inglaterra, en Italia, en Alemania. Un poco de todo, hablaremos de los puntos más salientes, Jaime, y con el saludo arrancamos con lo que fue la primera derrota de la temporada en la Liga para el Real Madrid, para mí el golpe más fuerte del fin de semana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Sí, a ver, en la previa, el Mallorca, candidato al descenso, no cambia esa candidatura con la victoria frente al Real Madrid, y el Real Madrid, líder invicto de la Liga, pues parecía un partido a priori asequible para el Madrid y un lugar donde no debería haber perdido su invicto. Pero el partido tiene un contexto, que al Madrid le faltaban 8 jugadores más 2 que, a pesar de estar en el banco de suplentes, habían llegado sobre la hora después de jugar 180 minutos con sus selecciones. Y cuando tú ves la alineación del Madrid, no te hace pensar que la derrota fue improbable. Y por eso hay que defender un poco a Zidane. Es difícil cuestionar a Zidane por lo que alineó y por las variables o por las variantes que intentó implementar en el partido. Había poco más de dónde escoger. Podemos discutir si la plantilla está bien confeccionada, si los que están a la altura del equipo al que representan, si las contrataciones no fueron las correctas, porque, por ejemplo, Vinicius está jugando mejor que nunca, pero eso no alcanza para ser titular en el Real Madrid o para rescatar un partido en Mallorca. A ver, yo tengo un par de puntos, ¿no? No quiero mezclar las peras con las manzanas, pero al Manchester United también le faltan muchos jugadores. Sin embargo, se enfrentó como local al Liverpool y le hizo partido sin Pogba, con Marcial entrando en el segundo tiempo, con un jugador que se lesiona en el calentamiento que no es uno de los centrales titulares, con un cambio de sistema utilizado para tratar de frenar al Liverpool de Klopp. Y me parece que es cierto, es una llamada de atención, era una llamada de atención muy fuerte para el equipo de Solskjaer porque está contra las cuerdas el entrenador, porque hay muchos jugadores que están siendo cuestionados, pero vamos a hablar un poco más adelante de ese tema. A lo que yo voy es que el Real Madrid, con todas las ausencias que quiera Jaime, se estaba enfrentando a un recién ascendido que también estaba en una zona complicada en cuanto al tema del descenso, porque el Mallorca arrancó la jornada con 7 puntos en descenso y, y le gana al Real Madrid. Eh, yo sé que al Real Madrid le faltan jugadores importantes, yo sé que el Real Madrid no está en su mejor momento en cuanto al funcionamiento, yo sé que el Real Madrid no tiene una plantilla bien confeccionada, pero sigue siendo el Real Madrid y siguen siendo el Mallorca también. Entonces, eh, el, equipo, el equipo mallorquín presentó un partido como lo debía presentar, entendiendo que para ellos era una final y jugando, disputando con la intensidad que el partido la requería, cosa que el Real Madrid no tuvo. Y el Real Madrid falló pelotas divididas, parecía que el Mallorca no perdía una dividida. Entonces es allí donde yo también, más allá de que Zidane habló, por ejemplo, cuando perdió en París, de que el equipo le faltó intensidad. Es cierto, con intensidad solo no se ganan los juegos, pero yo creo que el Real Madrid salió pensando que era un partido que lo ganaba tranquilamente o que lo sacaba adelante tranquilamente, como le pasó ya en la Champions, y la cosa no fue así. No estoy seguro de la falta de intensidad. Yo, precisamente ayer, es cuestionable que el Madrid pierda frente al Mallorca, sí, pero yo no estoy seguro de que se debe apuntar a Zidane. Tampoco estoy seguro de que faltó actitud o intensidad. Quizás no se lo tomaron como si el Barça sería el equipo que está al frente, pero tampoco fue un partido donde el Madrid no tuvo esa intensidad que tanto se ha cuestionado en los últimos años. Si hay que apuntar a alguien, me parece que hay que apuntar a quien confeccionó la plantilla. Porque Modric, Kroos no tienen suplentes, porque si Valverde no puede jugar, hay que improvisar a James y a Isco en posiciones en las que no juegan, porque si Hazard no está, tiene que jugar Vinicius, y su cambio es Rodrigo, jugadores que no llegan a 10 partidos con el Real Madrid, y porque finalmente Jovic no juega en el puesto para el que lo trajeron, ni aparenta ser el jugador que pensaron que habían fichado, porque
yo sigo pensando que con Jovic se fichó un nombre. Es decir, era el delantero de nombre sonante que por ahí estaba en el mercado y que era asequible por un valor cómodo. Por eso llega Jovic al Real Madrid. No porque hubo un estudio y una planificación que invitaba a pensar que Jovic era el hombre a tomar el relevo en el ataque blanco. Entonces, Vizca, ¿a quién hay que cuestionar por la derrota en Mallorca? Yo cuestionaría a los jugadores, más que a Zidane. Sí, es cierto, veo la lista de las bajas, Lucas Vázquez, Modric, Bale, Kroos, Nacho, Asensio, pero te voy a recordar la formación del Mallorca. Manolo Reina, Joan Sastre, Valient, Raillo, Fran Gámez, Febas, Idrissa Babá, Salva Sevilla, Dani Rodríguez, Budimir y Junior Lago. O sea, Jaime, no hay. O sea, Cubo de suplente que entró y no aportó mucho porque se ve que le empezó a jugar contra el equipo que es dueño de su ficha. Pero hay que sacarse el sombrero por lo que hizo Vicente Moreno, por cómo planificó el partido y por los futbolistas que entendieron cómo tenían que jugar este partido frente al Real Madrid. Entonces, el Real Madrid sí, bueno, puede ser que Jovic no sea la compra mejor, puede ser que el diseño de la plantilla no sea la mejor, pero a ver, me parece que se equivocó en algo Zidane, que fue en arriesgar con colocar a Isco de entrada en una posición que Isco sabemos que no va a jugar bien, pegado a Casemiro. No va a correr, no va a correr. No quiero tirar una frase contundente, pero le pesa el alma a Isco. Y a James también. No son defensivos y no entendieron que tenían que jugar el partido colaborando con Casemiro. Odriozola jugó un partido lamentable. Marcelo sigue siendo una sombra de Marcelo. Vinicius amaga y no concreta. Pero el Madrid sigue pensando, me parece, Jaime, que lo gana con la camiseta. Y no quiero seguir extendiéndome. Más adelante vamos a tomar digamos, a completar al Real Madrid cuando hablemos de su partido complicado frente al Galatasaray, pero yo creo que este Real Madrid, con todas las carencias que tiene, con todas las falencias que tiene, con todas las ausencias que tiene que jugar mejor. Desde la cabeza a los pies tiene que jugar mejor. No es así de sencillo. A mí me parece que a este Real Madrid hay que compararlo con el Real Madrid del año pasado, no con el tricampeón de Europa. Y este Real Madrid es mejor que el del año pasado, al menos en funcionamiento, pero sigue estando muy distante de lo que un día fue. Hablábamos fuera del aire y tú me decías, ver dónde está el Granada nos explica el nivel de los grandes. Y sí, por eso el Mallorca, con esos nombres que tú acabas de dar y que solo Salva Sevilla tiene experiencia en primera consolidada, le ganó al Real Madrid. Y le ganó bien, ojo. No con lo que hemos dicho estamos demeritando al Mallorca, más vale, me parece que es muy loable. Vamos al otro equipo, al Barcelona, donde yo vi frutos verdes, donde vi una columna vertebral bastante interesante. ¿Te acuerdas al principio de temporada cuando el Barcelona perdió en Bilbao y el Madrid ganó en Vigo? Yo te decía, veo mejor al Barcelona a pesar de haber perdido porque tiene más margen de mejora. Bueno, ese margen de mejora me parece que se ha ido viendo y el Madrid nos ha mostrado que su techo está donde está. Y si bien el titular dice, marcó el tridente, yo vi algo más. Vi una columna vertebral conformada por Lenglet, De Jong y Griezmann en un muy buen nivel y con muy buenos complementos. Además, si bien con menos brillo que Griezmann, porque vienen de más atrás, Lenglet y De Jong también participan en los 3 goles. Porque los 3 goles parten de una recuperación de Lenglet, de un traslado y una ruptura de línea de Jong, complementada por Antoine Griezmann. En una de ellas para definirle el mismo, en otra para asistir y en otra para dar el pase antes de la asistencia de Messi a Suárez. Creo que eso es positivo. Creo que a pesar de que es un equipo que todavía tiene mucho margen de mejora y que podemos discutir si Valverde es el indicado para seguir mejorando el equipo, hay frutos verdes porque hay un recambio que está en un mucho mejor nivel que el recambio del Madrid y que el recambio del Atlético de Madrid, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más en el macro. Yo estoy de acuerdo en que el Barça tenía margen de mejora
y estoy de acuerdo en que Griezmann es el que marcó la diferencia, y ese es el punto de la mayor esperanza del Barça. Si Griezmann es capaz de demostrarle, como me parece que amistosa, amigablemente o no tan amigablemente, le pidieron Suárez y Messi. Usted se va a tener que ganar el respeto a través de lo que proponga en el campo de juego. Y dicen que bueno, que los franceses son un núcleo muy cerrado dentro, y hay varios dentro del plantel del Barça, y que Griezmann se ha pegado más a ellos que lo que se ha pegado al resto, que la receta para triunfar ahí es pegarse a Messi y a Suárez, porque conforman un núcleo muy fuerte. Pero aparte de lo nombrado, Jaime, yo quiero destacar la vuelta de Samuel Umtiti, porque Umtiti había desaparecido. Es un central campeón del mundo, también lo es Piqué, pero Umtiti ha sido un jugador dentro de la conquista francesa fundamental. Y no estaba dentro de los papeles de Valverde porque se había lastimado y había optado por una recuperación que él había, digamos, diseñado o en la cual él pesaba en la decisión de cómo él se iba a recuperar del problema de rodilla. Y le ha costado mucho, pero está de vuelta y es una gran noticia para el Barça. Un Barça que, como decíamos, también en un momento, aparte de que tenía margen de mejora, necesitaba esto, necesitaba continuidad, necesitaba empezar a ganar partidos para poder seguir ganando partidos. Porque yo creo, y Mendilibar le tiró un capote, pese a que hay o más allá de que haya una gran afinidad con Valverde, le tiró un capote a Valverde después del partido. Dijo, este es un gran entrenador. Y es la realidad. Y quizá veamos algo distinto a lo que vimos con Guardiola y con Luis Enrique. Quizá Valverde, y será muy difícil que lo consiga, a medida que pase el tiempo, haga que el Barça juegue mejor o que consiga mejores resultados. Y esta temporada planteaba ese desafío. Valverde, yo creo, Jaime, ha tenido dos manchas fuertes, pero más allá de esas, me parece que hay muy poco que se le pueda reprochar. Y no pongo la mancha de la final perdida de la Copa frente al Valencia, pero tanto Roma como Anfield son dos lastres muy potentes. Y si el Barcelona trabaja desde lo mental para poder superarlos a través luego de lo futbolístico, yo creo que se va a encontrar con lo que tiene el fútbol casi como ningún otro, o el deporte como ningún otro ámbito de la vida, la revancha. Y eso es lo que está buscando el Barcelona. Y en la medida que Messi también haga pretemporada dentro de la temporada, este va a ser un equipo temible. Y empalmo con algo más, Jaime. ¿Le viene mejor al Barça o al Madrid el hecho de que no haya clásico el 26? No, yo creo que al Barça. Yo creo que al Barça. Es verdad que Yo creo que al Madrid. Si el Madrid no recuperaba a Bale, a Modric, a Kroos, no sé con qué equipo iba a salir Zidane, ¿eh? yo creo que al Barça le viene mejor. Porque si bien, si se jugaba el 26, igual el Barça era favorito, creo que el Barça va a ser más favorito el 26. O sea, yo no veo. Hoy el Barça es favorito sobre el Real Madrid. Hoy, o el 26. Pero yo no veo que el Madrid mejore, porque no tiene mucho margen de mejora de aquí al 26, de aquí a diciembre. Y yo veo que el Barça de diciembre va a ser muy superior al de hoy. O sea, ese favoritismo va a crecer. Sobre Griezmann, quería hacerte una pregunta. Ojalá no divaguemos, pero bueno, vamos al grano. ¿Es Griezmann el mejor de su generación? Primero definamos qué es una generación. Para mí una generación es jugadores que están en un rango de 3 años a la redonda. Es decir, Griezmann tiene 28, estamos hablando de jugadores que no llegan a 30, pero que tampoco son menores de 27. ¿Te parece ese un buen rango? ¿O quieres un rango más amplio? En cuanto a la generación, yo creo que Griezmann no está lo suficientemente despegado de Cristiano y de Messi en cuanto al tiempo. Bueno, está más despegado yo diría de Cristiano, ¿no? Hoy por hoy podemos llegar a decir que Cristiano, ¿cuántos años le llevas? Mínimo 5 años. Está ahí entrando dentro de lo que es 7 años, dentro de lo que es otra generación. Y hay algo que tiene a favor de los otros, pese a que vamos a entrar en la discusión aquella de si come o no en la misma mesa. Es campeón del mundo, Jaime. Yo no sé si come o no en la misma mesa, pero es de los jugadores más inteligentes que yo he visto. Comparable con Zidane, con Kaká, por ejemplo, sobre todo por el rol que cumple, ¿no? En cuanto a su inteligencia. Te digo algunos nombres que son contemporáneos a Griezmann y tú dime si Griezmann es mejor a ellos. Eden Hazard,
Kevin De Bruyne, Roberto Firmino, James Rodríguez, Neymar, Mohamed Salah, Sadio Mané, Felipe Coutinho, Eriksen. No, ahí Griezmann es el mejor. Yo creo que a la diferencia entre Kaká, Zidane y él es que él juega más adelantado. Tanto Kaká como Zidane eran a la italiana y sus carreras han estado marcadas por el calcio. Eran dos trecuartistas, fantasistas. Y ambos explotaron, uno en la Juve, otro en el Milan. Después Zidane metió el envión con el Real Madrid, pero me parece que ya había dado lo mejor. 21 de marzo del 91, Antoine Griezmann. O sea, es 6 años menor, está dentro del rango de lo que es la generación posterior a Cristiano Ronaldo. Casi 4 años más joven que Lionel Messi. Sí, dentro del panorama que me estás planteando, es el mejor. Pero yo creo que nos desviaríamos de lo que es la discusión. Alguien me dirá, bueno, pero el Mundial lo ganan 23. Y bueno, el hecho de esos 23 y de tener la dicha, la fortuna de estar dentro de esos 23, tampoco te hace mejor que Cristiano o que Messi. Pero sí, este jugador fue fundamental dentro de la obtención de un logro importantísimo y creo que bueno, no fue premiado con el Balón de Oro por esas cuestiones que tienen estos premios que ya hemos relativizado bastante. Sí, que debía haberlo ganado. A ver, para cerrar Griezmann, simplemente para poderlo poner en su lugar en la historia, Vizca. ¿Con quién históricamente es comparable Antoine Griezmann? Porque Griezmann tiene cosas de Riquelme sin que hayan jugado en el mismo puesto. Al igual que tiene esas cosas de Zidane y de Kaká sin que hubieran jugado en ese mismo puesto. Te lo pregunto porque quizás si Griezmann jugaba en esa época, hubiera jugado en esa posición. Es decir, si Griezmann hubiera jugado en la época de Zidane, Kaká, Riquelme, hubiera jugado en ese puesto. Porque esa es una posición que ya no existe, que hay muy pocos equipos en el mundo que la utilizan, ¿no? Si tuviéramos que decir Griezmann es en características parecido a tal jugador o a tales jugadores, ¿quiénes serían esos jugadores? A ver, es un delantero con mucha habilidad, es un delantero con demasiada habilidad. No es un killer del área como Cristiano, como Messi, tiene las características de juego de armador y de hecho, entrando a hablar del Atlético de Madrid, no es solamente la cantidad de goles que proveía Antoine Griezmann, sino los problemas que él solucionaba en cuanto al armado del juego. Está bien, estaba muy bien rodeado, pero yo creo que no hay, porque no es ni Rivaldo, no es ni Kaká, no es ni Clarence Seedorf, no es ni Shevchenko, es inclasificable. Es un jugador distinto, es un delantero distinto. Para mí, por características, más cercano a Lionel Messi, no es Riquelme tampoco, no es Zidane tampoco, pero es zurdo también como Messi, pero claro, Messi tiene picos demasiado altos y me dirás, bueno, para paliar un poco lo que le falta, Griezmann siempre ha sido un jugador importante en momentos importantes y por eso es campeón del mundo. Y no quiero decir que los otros no lo sean, hay que estar muy bien rodeado. Quizá también Griezmann ha sido campeón del mundo porque estaba bien rodeado. Pero bueno, completando este paso por la Liga, quizás el hecho de hablar de la situación que está viviendo el Atlético de Madrid, que hoy he osado meter dentro de una columna de opinión en nuestra página de futbolinfinito.com, que la pueden visitar también. Yo creo que Simeone tiene ante sí un hermoso desafío y él lo planteaba en la conferencia de prensa después del Valencia como tirándole la responsabilidad a los jugadores. Quien esté conmigo, vamos a trabajar y voy a ver quién quiere trabajar y quién no. Pero me parece que ese es el punto. El Atlético necesita trabajar. Necesita que Simeone trabaje y necesita aparecer con soluciones. Porque hoy por hoy me parece que lo que Simeone visualizaba que le iba a terminar funcionando, hoy no le funciona todavía. Los que se quedaron para hacer las piedras del proyecto no están a la altura de lo que se esperaba de ellos y eso es un lastre, ¿no? Porque si tú lo que buscas es que los nuevos se adapten y los que están no están a la altura, es un problema muy importante.
hay algo que le preguntaron a Simeone en una entrevista que le hicieron en Cadena Ser y Simeone dribló. Dribló pero dribló inteligentemente porque si no era apuntar contra sus jugadores y por eso me parece que estuvo bien, pero dio a entender lo que decía. Y claro, cuando Simeone apuesta por los jugadores de la casa, en su llegada, eran jugadores que habían vivido el descenso, el casi descenso, la humillación y el fracaso. Entonces, cuando esos jugadores empezaron a ser competitivos, no ganadores, competitivos, fue muy fácil convencerlos y mentalizarlos para seguir esa dinámica. Los jugadores que han llegado al Atlético de Madrid en los últimos 3 años, 4 años, no, 3 años digamos, han llegado a un equipo ganador. Y como no han pasado, si queremos pasarlo a otro lenguaje, como no han pasado hambre, les cuesta mucho asimilar ese discurso y llevarlo al extremo que lo pudieron llevar la primera generación de guerreros del Cholo. Y ese es el gran reto del Cholo. Porque esos jugadores tienen que entender que el Atlético, a pesar de no jugar bien, a pesar de estar quinto en la liga, a pesar de haber empatado con la Juventus, está en el mejor momento de su historia. Esta última década es la década más exitosa en la historia del Atlético de Madrid. Pero eso es muy difícil de explicarle a un jugador que acaba de llegar al club, que lo conoce porque ha metido 2 finales de Champions y ha ganado 3 Europa League. ¿Cómo le explicas a un jugador que el equipo está ante la mejor década de su historia a pesar de estar quinto en la liga? Y eso es muy complicado. Y eso, más que táctico, Vizca, me parece que es un tema psicológico que va a tener que trabajarlo mucho el Cholo. Sí, porque fíjate que dentro del análisis que hacemos del Atlético de Madrid no estamos hablando ni de táctica, no estamos hablando de cuestiones de si el Atlético, no sé, tiene que jugar más por los costados. No pasa por allí. Me parece que pasa porque Simeone le encuentra la vuelta a qué jugadores son los que él necesita para, para trazar una base. Y bueno, los invito también a eso, a leerlo, a ver qué es lo que sacan en conclusión y a interactuar con nosotros. Otro gran partido del fin de semana, aparte de lo que fue, que deja también un pequeño análisis, el hecho de la victoria del Manchester City, hablando de soluciones. Guardiola no tiene centrales y juegan Fernandinho y Rodrigo. O sea, 2 mediocentros de marcadores centrales. Esa es la idea de Guardiola. Cuando uno no tiene, el Cholo hablaba de la pizza, ¿no? Y a nosotros nos gusta comer pizza y queremos comer pizza y vamos a seguir comiendo pizza. Bueno, a Guardiola le gusta jugar bien desde el fondo. Y para eso ha optado por colocar a 2 mediocentros, como lo hizo una vez con Mascherano, ahora multiplicó a Mascherano por 2. En alguna final de Champions creo que lo tiró a Touré o a Busquets, en fin, ha hecho de todo. Y ahí es donde está la capacidad de un entrenador. Yo por eso lo coloco a Pep un paso por delante. El Cholo defiende muy bien, el Cholo te arma el esquema, el Cholo con poco te hace mucho. O sea, cuando Guardiola te hace una pizza, el Cholo te hace 2. Pero claro, hay que ver la calidad de los ingredientes y el gusto y cómo termine saliendo la pizza. Y él dice, bueno, pero a nosotros nos encanta la pizza, si no está tan buena la vamos a comer igual. Bueno, ahí pasa un poco la diferencia. El Cholo tiene que conseguir ese tipo de soluciones, porque él es el entrenador que ha llevado al Atlético hasta aquí, más allá de que los jugadores ya no estén los Juanfran, ya no estén los Gavi, ya no estén los Fernando Torres, deben comprender que es el Atlético de Madrid y que la exigencia de la tribuna, y eso le va a venir bien, la exigencia de la tribuna los va a hacer a ellos mejores, no es un capricho de la tribuna. Entonces, enlazo con el 1-1 del Manchester United contra el Liverpool. Para mi gusto, Jaime, una muy buena reacción de Solskjaer con los jugadores que tenía, con el plantel que tenía, con la posibilidad de revertir la situación sin poner excusas, ante un Liverpool que no venía jugando bien y que sufrió mucho para conseguir el empate. Ya había sufrido el Liverpool en Leicester. A veces las rachas no te marcan la realidad de los equipos, ¿no? Porque a veces el Liverpool venía ganando, pero había victorias que te dejaban dudas. Y el United había perdido partidos que quizás no debió haberlos perdido. En fin. Yo acá tengo una teoría de esas muchas teorías que tengo. Y es que por un tema numérico, por un tema matemático, y he puesto 1000 gráficas en Twitter explicándolo, el peor enemigo del 4-3-3, sistema táctico, es el 3-5-2. Con una exigencia
a los extremos, que hoy fueron De Jong y Ashley Young y Wan-Bissaka. ¿Por qué? Porque si ellos están a tono, el momento que tú atacas, ese equipo defiende con 5, y el momento que tú sales de atrás, ese equipo tiene 5 en el medio, y te corta todo el circuito de juego, porque tiene 2 hombres más en la zona donde el rival tiene 3. Porque no fue figura de Gea, ojo. El Liverpool no pudo entrar. Y creo que el empate lo termina sacando porque Klopp es un gran gestor. Porque Klopp, con los cambios y por cómo fue manejando al equipo, probó de todo para buscar la victoria, termina llevándose el empate. Sí, un partido, bueno, con 2 intervenciones del VAR decisivas. La jugada del primer gol de Rashford en el 36, por considerar que no hay un golpe importante, un error grave, como para que el VAR en la misma secuencia de la jugada determine si había infracción de Lindelof sobre Origi. Después en la mano, que para mí está correctamente sancionada, más allá de que se mencionaba que no había intención de le termina ayudando a controlar la pelota a Sadio Mané, por lo tanto debe ser sancionada. Y luego incluso en el gol de Lallana, cuando llega el primer centro, si Firmino llega a desviar la pelota y tocarla en el primer palo, cosa que no hace, Lallana estaba fuera de juego. Pero bueno, creo que también dentro del juego de los detalles y dentro del tema del cansancio del 3-5-2, yo creo que ahí a Solskjaer le faltó firmeza para hacer 1 o 2 cambios más. Se notaba que los medios habían corrido mucho, que Andreas Pereira había corrido mucho, que Fred estaba cansado, que McTominay ya no tenía esa posibilidad de salir. Y ahí arriesgó Klopp, porque sin Salah tocó al equipo, lo metió a Lallana, lo metió a Oxlade-Chamberlain, lo metió a Keita, y dentro de esos movimientos más frescos es donde aparece ese pequeño espacio, que ya lo hemos visto cientos de veces, Jaime, para la llegada de Robertson, la rotación de la defensa que no se da porque Wan-Bissaka lo mira a Pereira, Pereira no va, entonces Wan-Bissaka llega tarde, mete el centro Robertson y lo que te digo, por esa cuestión de ese toque que no es de Firmino, el gol no es anulado, pero el gol es válido por ese pequeño error, para mi gusto, más que de los jugadores en la ejecución del entrenador, de no prever, que es cierto, no tenía mucho en el banco de suplentes, porque entra debutando el chico Williams, lo tenía Greenwood, lo tenía Garner, o sea, lo tenía Mata, no tenía un jugador para esa, y ahí es donde estaba tan fina la masa, volvemos a la pizza, que se le termina rompiendo a Solskjaer, y ahora, pese a que el equipo suma un punto y frena en 17 victorias consecutivas esta racha del Liverpool, creo que el United sigue pensando que la temporada le va a ser larga y complicada. Y se queda el Liverpool a una victoria de igualar el récord de 18 del City de Guardiola en la primera temporada de Pep. Vamos a hacer una comparación acá con el Madrid para saltar a Champions rápido para no irnos tan largo, Vizca. Pero a diferencia de Zidane, a mí me parece que los jugadores de menos nombre son los que más le responden a Solskjaer. Wan-Bissaka, McTominay, Daniel James. Nunca van a estar a la altura quizás de los grandes nombres, hoy no están a la altura de los grandes nombres, pero le responden muy bien. A Solskjaer el equipo le funciona mejor cuando juegan los canteranos, los chicos jóvenes del United. Cosa que a Zidane no pasa, porque cuando uno ve la alineación del Madrid, ya para pasar a Champions, era un día donde los nombres que jugaron, tú dices, bueno, estos van a dar un golpe sobre la mesa para pelear el puesto de titular. Y los que peor rindieron son los que no juegan. Isco, que no juega, pésimo. Odriozola, que tenía la oportunidad de consolidarse, muy mal. Militao, flojísimo. Vinicius, bueno, un poco más de lo de siempre. Entró Rodrigo y se quedó con 10 el Madrid prácticamente. No estoy hablando de la expulsión de Odriozola, sino de que Rodrigo nunca tuvo un impacto en el partido. Jovic, que pide minutos, desaparecido. No, pero porque esa es una política equivocada a la hora de los fichajes. Esta idea es muy bonita, muy romántica, de comprar para terminar de cocinarlo en casa, y funciona. Le ha funcionado o está a punto de funcionarle con Valverde.
Pero para los demás, y fíjate que Valverde ya esta es su segunda temporada con el equipo, Jaime. Para los demás quizás requiera otro tiempo. Y Valverde ya había debutado muy joven en la primera de Peñarol. Jugar en la primera de un equipo como Peñarol ya te curte de un modo distinto. Vos me dirás, bueno, pero Santos, Flamengo también están a la altura. Sí, pero jugaron mucho menos, hay otro recorrido, este chico ya es casi titular en su selección y no quiero hacer comparaciones. Vamos a la Champions. Entonces, para mí, el partido de la semana es el Galatasaray Real Madrid. Por la situación del Real Madrid contra las cuerdas, pese a que el Galatasaray tampoco está en un momento fulgurante porque empató contra el Brujas 0-0 de visitante, perdió 1-0 contra el Paris Saint-Germain, pero el Real Madrid, ya vimos, no da garantías, tiene muchísimas ausencias y va a jugar ahí en Estambul contra las urgencias del Real Madrid. Yo creo que es un momento como para que Zidane saque, como cuando era jugador, un conejo de la galera. Si no, la clasificación se puede empezar a complicar y mucho. Es cierto, el grupo es muy favorable, el Brujas tiene 2 puntos, no creo que sea una complicación para el Madrid, aunque el Madrid tiene que ir a jugar a Bélgica, pero cuidado, porque el París se puede escapar, puede hacer 12 puntos de los primeros 12 posibles y todo dependerá de cómo el Real Madrid entre a las últimas 2 jornadas de la cosecha que consiga en este doble partido de visitante y de local en la tercera y cuarta fecha contra los turcos, que no van a poder contar con Falcao. Y tiene mucha suerte el Madrid, porque es un grupo en el que solamente ha ganado el PSG, en el que el Madrid, supongamos, pierde en Istambul, igual va a depender de sí mismo, porque ¿cuál es el techo de sus rivales? Saca PSG de la ecuación. ¿Cuál es el techo de los rivales del Real Madrid? El techo de los rivales del Real Madrid es 5 puntos. Es decir, el que más podría sumar es el Brujas, que podría hacer 5 puntos. 2 empates y si llega a ganar. Entonces el Madrid sigue dependiendo de sí mismo, porque tiene que enfrentar al Brujas, porque tiene que enfrentar al Galatasaray y porque tiene que cerrar en casa contra el PSG a priori clasificado. No es bonito entrar por la puerta de atrás, pero el Madrid entró por la puerta de atrás y ganó la Champions, la segunda que gana Zidane. Acuérdate que contra las cuerdas, contra el Borussia Dortmund, termina entrando. Bueno, no entra como segundo, pero ya había llegado prácticamente clasificado a la última fecha. Sí, claro, pero porque Cristiano le da la vuelta en el alargue contra el Sporting de Lisboa, que el Madrid lo venía perdiendo. Es decir, las fases de grupo del Madrid no son tan distintas a estas. Lo que pasa es que ese era un equipo que tú sabías que tenía los conejos guardados en la galera y que el rato que tenía que sacarlos los iba a sacar. Este es un equipo que te transmite una sensación de que no hay conejos guardados en la galera, de que es lo que hay. Y de que si la cosa va mal, hay que encomendarse al Espíritu Santo y de que no hay de dónde sacar algo diferente. Bueno, vamos a ver qué hace el Real Madrid. Falcao no jugó el fin de semana. Pinta como que no va a jugar, pero no sabemos si es una lesión de larga data o no. Siguiendo en el repaso, también alerta para el Tottenham. Es cierto, tiene un puntito más que en la temporada pasada cuando había perdido los 2 primeros partidos. Se va a enfrentar en casa a la Estrella Roja. Ese es otro choque de interés, sobre todo después de lo que fue la derrota catastrófica frente al Bayern en la jornada número 2. Y en los partidos del miércoles me gusta mucho, Jaime, el duelo. Hay 2 que me gustan mucho. El Ajax-Chelsea. Ajax con 6 puntos, Chelsea con 3. Se va a jugar en Ámsterdam. Y el Inter frente al Borussia Dortmund. Una unidad para el Inter, 4 para el Borussia Dortmund. O sea, Antonio Conte puede terminar confirmando lo que Antonio Conte ha venido siendo en su paso como entrenador de equipos en Liga. Muy bueno en Liga, pese a que perdió la última fecha antes del parón contra la Juve y sufriendo en la Champions. Vamos a ver si aparece ese Inter que jugó un gran primer tiempo contra el Barcelona, Jaime, en este duelo trascendental frente al equipo del Borussia Dortmund. Sí, el Dortmund ganó el fin de semana. En un partido durísimo contra el Mönchengladbach. Disculpen, creo que a todos les pasa con el Mönchengladbach. Por el liderato que era el líder de la Bundesliga, así que no se guardó nada el fin de semana el Dortmund. Pero
Este partido sí puede ser sentencia. Este partido sí puede ser sentencia porque si el Inter llega a no ganar ese partido, queda a 4 puntos de su rival directo, teniendo que ir a visitarlo. Y con un partido con el Barcelona en el medio. Es decir, el Inter sí queda muy, muy comprometido, sobre todo porque la siguiente jornada es el Barça y el Dortmund recibe en casa al Slavia de Praga. El siguiente rival que enfrenta el Dortmund es el Slavia de Praga. ¿Por qué me miras así? No, estoy haciendo cuentas matemáticamente, sacando matemáticas en la cabeza. Yo creo que, a ver, ¿qué necesita el Inter en este doble partido frente al Dortmund? ¿Sacar 4 o sacar los 6? Los 6. Tiene un punto, el Dortmund tiene 4, o sea, sacando 4 lo igualaría y quedan en la misma situación. Pero el Inter tiene que jugar en casa contra el Barça y el Dortmund tiene que jugar de visitante contra el Barça. Y el resto es el partido comodín, que no es tan comodín porque el Inter tiene que ir a jugar a Praga, habiendo empatado en la primera fecha 1-1 contra el Slavia, y el Dortmund recibe a los checos. Entonces, quizá con 4 le pueda llegar a alcanzar porque tendría el criterio del desempate el Inter. Pero, obviamente, por eso te digo, si son 4, tiene que ganar este partido. Para mí el Inter tiene que sumar 9 de 12 para clasificar. Entonces, si no suma 6 contra el Dortmund, estás metiendo la victoria con el Barça. Y el Barça en la fase de grupos es casi infalible de visitante. Sus problemas son más adelante. El Barça, en fase de grupos, desde que es campeón de Champions, como visitante no perdió. Desde que ganó la Champions 2015. La última derrota es en el 2016 contra el Manchester City, en fase de grupos. Verdad, tienes toda la razón, claro, 2016. No, y es la única, Vizca. Sí, Valverde no ha perdido un partido de fase de grupos desde que es entrenador del Barça. Sí, exactamente. Así que eso. Y el otro partido, hablando del Barça, es el Barça-Slavia de Praga. Es ser amarillista decir que el Barcelona en esta Champions ha estado solo 6 minutos con el marcador a favor. No, para nada. Yo creo que el Barça sacó adelante en un momento muy complicado esa serie contra o ese partido contra el Inter y bueno, quizá con eso es como que consiguió el envión necesario como para revertir una temporada que no había comenzado bien, con el 0-0, la gran actuación de Ter Stegen, el penal atajado en la primera fecha contra el Borussia Dortmund. Pero atento al Slavia, es un equipo que marcha muy bien en su liga, tiene 9 unidades de ventaja sobre el segundo, el Viktoria Pilsen. Es un equipo que juega bien, obviamente no tiene contundencia, por eso perdió como local frente al Dortmund, pero, tiene esa frescura de juego que quizás caiga en la ingenuidad y le termine al Barça generando que el partido se le abra. ¿Cuándo sufre el Barça? Cuando se le cierra un rival, Jaime. Entonces, en este caso, quizás para el Barcelona, y ya lo vamos cerrando aquí, al menos de mi parte, te voy a dejar la última reflexión. Yo creo que es un partido que por el estilo del rival le debería ir bien, pero sabemos que en Champions, y sobre todo de visitante, se sufre mucho. Tengo una conclusión que no tiene nada que ver con lo que acabas de decir. Tercera jornada de Champions y solamente tenemos 3 partidos marcados en rojo. Galatasaray, Real Madrid, Inter, Borussia, Slavia, Barcelona. Y que el Slavia Barcelona tiene ese morbo por el Inter Borussia. Y el del Chelsea, porque perdió en la primera jornada contra el Valencia. Bueno, el del Chelsea. O sea, seguimos en una dinámica de disparidad europea, de que en la tercera jornada, en la segunda jornada, porque estamos haciendo previo a la tercera jornada, el panorama de los clasificados está bastante encaminado. Bueno, cuidado también lo que pueda llegar a pasar en el grupo del Napoli, Liverpool y Salzburg.
porque el Salzburg le hizo un gran partido, le metió una gran reacción al Liverpool en Liverpool y goleó en la primera jornada. Entonces, ante el Genk. El Genk luego le sacó un empate como local al Napoli, el Napoli que le había ganado al Liverpool en la primera jornada. Ese grupo, estando el Napoli allí, Jaime, puede dar ahí un pelotazo y por ahí el Napoli se queda otra vez en la fase de grupos. Sería muy sorprendente que el Salzburg lograra la clasificación, pero no está descartado. Bueno. Y también es partido de este fin de semana, de esta semana, por ejemplo, el duelo entre el cuadro napolitano de Carlo Ancelotti contra los austríacos y se va a jugar justamente en Austria. Vamos a ver si ahí tenemos tópico. Les agradecemos por habernos acompañado, nos hemos extendido para variar una vez más. Así que nada, nos volvemos a reencontrar durante la semana. ¿Perdón? No quería, me había comentado algo de Yashin, que iba a hacer una reflexión como ex arquero. Bueno, Lev Yashin cumpliría 90 años el martes. Hubo un homenaje muy bonito del arquero del Dinamo este fin de semana, equipo del que defendió. Pero me quedaba a mí una duda y se la voy a preguntar a Vizca también. ¿Es Yashin el mejor de la historia o es el típico caso, como Pelé, no quiero descalificar a nadie, ¿no? Pero cuando apareció Maradona la gente dice, este es el mejor de la historia, y venía alguien y te decía, no, es que no lo viste a Pelé. Y ahora que está Messi, dices, Messi es el mejor de la historia, y aparece alguien y te dice, no, es que tú no lo viste a Pelé. A mí me da la sensación, porque obviamente yo no lo vi a Lev Yashin, Vizca tampoco lo vio a Lev Yashin, de que Yashin es algo parecido. Tú dices Oliver Kahn, y la gente te dice, es que no lo viste a Lev Yashin. Iker Casillas, sí, pero Lev Yashin en el 66. ¿Tú lo ves así? ¿Tú lo ves como que es más ese primer hombre que llegó a ser considerado el mejor de la historia, que siempre será ese referente, a pesar de que lo habrán superado en algún momento alguien más? Bueno, creo que está enmarcado dentro de esos seres a los cuales la mitología y la pátina del romanticismo y la nostalgia los convierte en héroes. Pero Yashin se destacó por estilo, por todo, desde el principio, cuando apareció en la gran escena. En el fútbol sudamericano hubo, creo que un arquero similar en Amadeo Carrizo, luego también emulado por Hugo Orlando Gatti, pero yo creo que por ese estilo Yashin no llegó a tener quizás alguien detrás que le pudiera hacer sombra. Sí, cuando Pelé surgió en el 58, ya Alfredo Di Stéfano había ganado 3 Copas de Europa, se decía que era el mejor jugador del mundo, el mejor jugador de todos los tiempos hasta ese momento, pero Pelé lo eclipsó. ¿Y de qué modo? 3 Copas del Mundo. Después se habló de Cruyff, después se habló de Maradona, pero Pelé sigue estando allí. No todos lo vimos, pero sigue siendo un ícono. Y creo que Yashin tiene esa categoría. Podemos discutir luego si Buffon, si Sepp Maier, si el Pato Filiol, si Dino Zoff, y sigo tirando arqueros, pero quizá Yashin siga siendo ese ícono. El uniforme, la prestancia, la época. Y por eso cada quien tiene su lugar en la historia. Y él lo sigue teniendo, y honor a su memoria, el martes cumpliría 90 años y seguimos hablando de él. Que también es una época, porque es contemporáneo con Pelé, es una época en la que, no es que quizás está mal decir se profesionaliza el fútbol o se empieza a tomar un poco más en serio el entrenamiento, la preparación, todos estos aspectos, porque hay muchos jugadores de esa época que son conocidos como los mejores en su posición. Hay muchos jugadores de esa época, de finales de los 50, principios de los 60, que dicen, no, este es el mejor central, este es el mejor arquero, este es el mejor de la historia. Y creo que tiene que ver un poco con que en ese momento el fútbol tuvo un cambio entre el entrenamiento, la preparación, la táctica, el físico, y eso tiene que ver con eso. En fin, ahora sí nos vamos.
Ha sido un gusto, como siempre. Y eso que no hablé ni de Higuita, ni de Chilavert, para hablar de arqueros, ¿no? Que también son íconos, ¿no? Porque no es solamente aquellos que mencionamos. Algún día haremos un programa solo de arqueros. Lo que sí es que Lev Yashin seguirá para siempre, porque eso no va a cambiar, estoy seguro, el único arquero Balón de Oro. Porque no se la van a volver a dar a un arquero, sobre todo en este mundo donde importa tanto la foto de la portada. Nos vamos, nos reencontramos entre semana con la Champions. Ha sido un gusto.